En la cima de un rascacielos en la Ciudad de México, Alejandro Vargas lo tenía todo, un imperio forjado con sus propias manos y el respeto del mundo entero. Sin embargo, en el silencio de su lujoso penthouse, su alma se sentía vacía, atormentada por una riqueza que no podía comprar la paz. Las luces de la ciudad se extendían como un mar de diamantes a sus pies, pero ninguna brillaba tanto como el recuerdo de unos ojos que él mismo había dejado atrás. Cada noche, el eco de una promesa rota resonaba más fuerte que cualquier éxito empresarial que celebrara durante el día. Hacía 5 años había tomado una decisión. Eligió el poder, el dinero, la ambición desmedida. Creyó que el sueño de Elena, una vida sencilla en el campo, era demasiado pequeño para él. Ahora entendía que ese pequeño sueño era el único universo donde alguna vez fue verdaderamente feliz. En un impulso, huyendo de ese vacío, condujo su auto de lujo lejos del asfalto y el concreto. No buscaba un destino, sino una escapatoria, un regreso a la tierra, al sol, al olor de la hierba mojada que una vez compartió con ella, la mujer que era su único hogar. Lo que no sabía era que el destino, con su ironía perfecta, lo estaba guiando de vuelta al origen de su dolor, hacia una finca vecina a la suya, donde una mujer luchaba con sus propias manos para mantener vivo el sueño que él había despreciado y abandonado sin piedad alguna. Pero nadie imaginaba la tormenta que estaba a punto de desatarse cuando sus mundos volvieran a chocar. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? El olor a tierra mojada y a flores silvestres llenaba el aire en las afueras de un pequeño pueblo de Jalisco. Era un mundo aparte, donde el tiempo se medía por el sol y no por el reloj, y donde cada arruga en las manos de su gente contaba una historia de esfuerzo y dignidad. En medio de ese paisaje vivía Elena Soto, con la piel bronceada y la mirada firme. Sus manos, aunque maltratadas por el trabajo en la finca de su familia, eran el testimonio de su independencia. Había construido una fortaleza de orgullo alrededor de su corazón, para nunca más sentirse vulnerable. Esa tarde, la vieja bomba de agua de la finca había cedido. Cubierta de grasa y sudor, Elena luchaba por repararla. Cada tuerca oxidada era una prueba a su paciencia, un recordatorio de que en su mundo cada solución dependía únicamente de su propia fuerza y tenacidad incansable. Fue entonces cuando el rugido de un motor de lujo rompió la paz del campo. Un auto elegante, que valía más que toda su cosecha, se detuvo levantando una nube de polvo. De él descendió Alejandro, con un traje impecable que parecía un insulto en medio de aquella tierra trabajada. Sus miradas se cruzaron después de 5 años, y el tiempo se detuvo. En los ojos de ella, él vio el fantasma del dolor que causó. En los de él, ella vio al hombre que había invalidado su sueño, la herida que nunca terminó de cicatrizar por completo. Alejandro, viendo su lucha, reaccionó de la única manera que sabía, con poder y dinero. Con un tono que pretendía ser amable, pero que destilaba superioridad, él dijo: «Deja eso, Elena, déjame comprarte una nueva, la mejor del mercado. Mañana mismo la tienes instalada aquí». Para Elena, esas palabras no fueron una oferta de ayuda, sino una humillación profunda. Eran el eco exacto de la razón por la que se habían separado, su incapacidad para entender que el valor de las cosas no estaba en el precio, sino en el esfuerzo que se invertía en ellas. Con la voz firme, llena de una calma dolorosa, ella le respondió, mirándolo directamente a los ojos: «No necesito tu limosna, Alejandro. Nunca la he necesitado. Esta es mi lucha, mi tierra y mi vida. Lo que tengo, por poco que sea, me lo he ganado yo sola». La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar. El abismo que los separaba no estaba hecho de distancia, sino de decisiones. Él había elegido un mundo de soluciones fáciles, y ella uno donde la dignidad se forjaba en la dificultad y la perseverancia diaria. En ese momento, el verdadero enemigo se hizo visible: el orgullo que le impedía a él pedir perdón de rodillas y el resentimiento que le impedía a ella aceptar cualquier gesto que viniera de él. Ambos eran prisioneros de los muros que ellos mismos habían construido con tanto esmero, pero el orgullo de Elena
estaba por enfrentarse a una amenaza mucho más grande que un viejo recuerdo. Una sequía inesperada comenzó a castigar la región, agrietando la tierra y marchitando la esperanza de una buena cosecha. El sol que antes nutría, ahora se convertía en un enemigo implacable. Lo que estaba en juego no era solo el trabajo de un año, sino el legado de toda su familia. Esa finca era la prueba viviente de que su sueño era válido, la materialización de su independencia. Perderla sería como admitir en voz alta que Alejandro siempre había tenido la razón. El plazo para pagar un pequeño préstamo agrícola se acercaba peligrosamente. Sin la cosecha, esa deuda se convertía en una soga al cuello. Elena pasaba las noches en vela, haciendo cuentas que no cuadraban, sintiendo cómo el peso del mundo se posaba sobre sus hombros cansados. Desde la distancia, Alejandro observaba. Había escuchado en el pueblo sobre los problemas que la sequía estaba causando. Sabía, sin que ella se lo dijera, que estaba al borde del abismo, y esa verdad le quemaba por dentro, una mezcla de culpa y una desesperada necesidad de intervenir. Pero ¿cómo ayudar a alguien que había convertido el rechazo a su ayuda en una bandera? Cualquier oferta de dinero sería vista como un ataque, una nueva humillación. Estaba atrapado entre el deseo de salvarla y el terror de alejarla para siempre con un solo gesto equivocado. La urgencia crecía con cada día que pasaba sin lluvia. Para Elena, era una carrera contra el tiempo para salvar su honor. Para Alejandro, era una tortura silenciosa, viendo cómo la mujer que amaba se ahogaba lentamente, mientras él tenía un océano de recursos para salvarla, pero las manos atadas. Alejandro comenzó a actuar, pero desde las sombras. Sabiendo que su ayuda directa sería rechazada, empezó a moverse discretamente. Compró la deuda de la ferretería local donde Elena adquiría sus suministros, ordenando que le dieran crédito ilimitado sin hacerle preguntas, un gesto anónimo de apoyo. Luego, financió la reparación del viejo pozo comunal del pueblo, una obra que beneficiaría a todos los agricultores de la zona, incluida ella. Nadie supo de dónde vino la lana. Eran pequeños actos de un fantasma que se negaba a verla caer, aunque fuera desde la distancia. Elena notaba estos extraños golpes de suerte, el crédito inesperado, el agua fluyendo de nuevo en el pozo. Una parte de ella sentía un alivio inmenso, pero otra, más desconfiada, se preguntaba por el origen de aquella ayuda. La sombra de Alejandro se cernía sobre cada pequeña victoria. Una noche, una tormenta feroz azotó la región. El viento aullaba como un lobo herido y la lluvia caía a cántaros. Un viejo árbol cedió ante la furia de la naturaleza, derrumbándose sobre una parte del techo del granero de Elena, el lugar donde guardaba lo poco que había salvado. Al ver el desastre desde la ventana de su hacienda, Alejandro no lo pensó dos veces. Sin importarle el traje caro o la tormenta, corrió hacia la propiedad de Elena. No había dinero de por medio, solo la necesidad humana y urgente de ayudar a la persona que amaba en un momento de crisis. Trabajaron juntos bajo la lluvia torrencial, empapados y sin aliento, para asegurar una lona sobre el agujero. En ese caos, las barreras que los separaban se disolvieron. Solo eran dos personas luchando contra un enemigo común, y en sus miradas se reencontró una complicidad que creían perdida para siempre. Al día siguiente, con el sol brillando tímidamente, Elena se acercó a la casa de él. Llevaba en sus manos un plato humeante de pozole casero, una ofrenda de paz. Un gracias que no necesitaba palabras. Él lo aceptó, y con la primera cucharada recordó el sabor del hogar que había perdido. Hacía años que no probaba algo tan real, dijo él con una sinceridad que la desarmó. Por un instante hablaron del pasado sin resentimiento, recordando anécdotas y sueños compartidos, una pequeña tregua en medio de la guerra silenciosa que libraban sus corazones heridos. Sintiéndose envalentonado por esa cercanía, Alejandro cometió un error fatal. Creyó que era el momento adecuado. Con voz suave mencionó los problemas de la finca y le dijo: «Elena, sé que las cosas son difíciles. Hay formas en que puedo ayudarte, discretamente, sin que nadie lo sepa». El rostro de Elena se transformó. La calidez desapareció, reemplazada por una helada decepción. Para ella, su gesto no fue una oferta sincera, sino la confirmación de una estrategia. La ayuda en la tormenta,
el pozole, todo parecía ahora un simple truco para llegar a este punto. Con la voz quebrada por la rabia y el dolor, ella lo confrontó. ¿Eso era todo? ¿Una actuación para ablandarme y que aceptara tu maldito dinero? ¿Sigues creyendo que todo tiene un precio, que mi dignidad se puede comprar con un favor? No has entendido nada, Alejandro. La acusación reabrió todas las heridas. Él la llamó orgullosa y terca, incapaz de ver más allá de su propio rencor. Ella lo llamó arrogante, un hombre tan lleno de dinero y poder que se había vaciado de toda humanidad. Las palabras salían como dagas afiladas, buscando hacer el mayor daño posible. La discusión llegó a un punto sin retorno. Tal vez tu sueño siempre fue demasiado pequeño si no puedes aceptar un poco de ayuda, gritó él desesperado. Ella respondió con un golpe certero. Y tal vez tu imperio es tan grande que ya no queda espacio para un corazón dentro de ti. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Ambos se dieron cuenta de que habían destruido el frágil puente que habían comenzado a reconstruir. La conclusión era clara y devastadora. Era imposible. El pasado siempre ganaría, porque ellos mismos se negaban a dejarlo morir. El orgullo había ganado la batalla una vez más, dejando dos almas rotas en el campo de batalla. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquella amarga derrota, había una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Derrotado, Alejandro buscó a un viejo amigo en común, un anciano que los conocía a ambos desde jóvenes. Fue él quien finalmente le reveló la verdad. La razón de la coraza de Helena, de su feroz independencia, no era solo orgullo, sino una herida mucho más profunda y secreta. Justo después de que Alejandro se fuera 5 años atrás, el padre de Helena enfermó gravemente. Ella enfrentó sola una crisis financiera devastadora que casi le hace perder la finca. Fue en ese infierno donde juró nunca más en su vida volver a depender de nadie, y menos de un hombre. La confesión del viejo amigo cayó sobre Alejandro como una losa de concreto. Cada palabra era un golpe a su arrogancia, a su ignorancia. De repente, el orgullo de Helena adquirió un nuevo nombre. Se llamaba dolor, miedo y una fuerza nacida de la más absoluta soledad y desesperación. En su mente, vio imágenes que nunca había presenciado. Helena al lado de la cama de un hospital, con el rostro consumido por la angustia. Helena leyendo avisos de embargo con manos temblorosas. Helena trabajando hasta el amanecer, luchando sola contra un mundo que intentaba arrebatarle todo lo que amaba. Comprendió que su dinero no era el problema. El problema era lo que su dinero representaba para ella. Una solución fácil a una herida que le había costado el alma sanar. Cada vez que él ofrecía un cheque, sin saberlo, le estaba recordando el infierno que tuvo que atravesar por su ausencia. El viejo amigo le mostró una prueba irrefutable, una foto desgastada de Helena junto a su padre en la finca, tomada semanas antes de que él muriera. Ella luchó por él, por esta tierra. Lo hizo sola, Alejandro. Su independencia no es un capricho, es su medalla de honor, su armadura. El rostro de Alejandro se transformó. La frustración y el enojo se desvanecieron, dando paso a una determinación tranquila y profunda. Ya no se trataba de demostrar que él tenía razón o de salvar la finca. Ahora, la única misión era demostrarle que era digno de su confianza otra vez. Las miradas de sorpresa de los testigos de aquella pelea en el pueblo no se hicieron esperar. Nadie entendía el silencio que siguió a la tormenta. Veían a Helena más encerrada en sí misma que nunca, y a Alejandro, extrañamente, en una calma que precedía a un movimiento decisivo. Pero el siguiente paso de Alejandro no fue el que todos esperaban. No preparó un gran gesto, ni una oferta millonaria. Regresó a su hacienda e hizo una sola llamada, una decisión silenciosa que no involucraba poder, sino una completa y absoluta rendición de su propio ego. Mientras tanto, Helena, con el corazón hecho pedazos, había llegado a su límite. Viendo que no podría salvar la cosecha ni pagar la deuda, tomó una decisión dolorosa. Empezó a empacar una pequeña maleta, resignada a vender la finca y marcharse para siempre de ahí. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus destinos de una forma que ninguno de los dos podría haber previsto. Porque el verdadero valor
no se demuestra con lo que se compra, sino con aquello a lo que se está dispuesto a renunciar por amor y por redención. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Te aseguro que este final tocará lo más profundo de tu corazón. A la mañana siguiente, un camión se detuvo, no frente a la finca de Elena, sino frente a la lujosa hacienda de Alejandro. Dos hombres descendieron y, ante la mirada atónita de los vecinos, clavaron un enorme letrero en la entrada. En letras grandes y claras se leía: «Se vende». La noticia corrió como pólvora por el pequeño pueblo. El millonario, el hombre que había llegado como un conquistador, se marchaba. Cuando Elena escuchó el rumor, un dolor agudo y sorpresivo atravesó su pecho, un dolor más fuerte que el orgullo y el resentimiento acumulado. Soltó la maleta que estaba terminando de empacar y, sin pensarlo, corrió. Corrió como no lo había hecho en años, con el corazón en la garganta. Necesitaba una respuesta. Lo encontró en el porche, observando en silencio cómo unos hombres empacaban sus pertenencias en cajas. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó ella, con la respiración agitada. Él se volvió, y en sus ojos ya no había poder ni arrogancia, solo una profunda y devastadora tristeza. Su mirada era la de un hombre completamente derrotado por sus propios errores. Con una voz que era apenas un susurro, él confesó la verdad que finalmente había entendido. «Me voy, Elena. Tenías razón desde el principio. Mi mundo solo te trae dolor. Soy veneno para tu paz. La única forma de no lastimarte más es desapareciendo de tu vida para siempre. Compré esta propiedad para estar cerca de lo que perdí», continuó él, «y solo entonces comprendí que mi mayor riqueza eras tú. Y como no puedo recuperarte, al menos puedo devolverte la tranquilidad que te robé». Cada palabra era una rendición, un acto de amor incondicional. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. La armadura que había construido durante 5 años se hizo añicos. Verlo renunciar a todo, verlo dispuesto a marcharse para protegerla de sí mismo, fue la prueba de amor más grande que jamás había recibido de nadie en su vida. Fue su turno de ser vulnerable. Se acercó a él y le confesó la raíz de su propio miedo. «Mi orgullo nunca fue por tu dinero, Alejandro. Fue por mi terror. Tenía tanto pánico de que me abandonaras otra vez, que yo misma te alejé para que no pudieras hacerlo». En ese momento se pidieron perdón. Él por haber sido ciego, por no haber estado allí cuando ella más lo necesitó. Ella por haber sido prisionera de su miedo, por no haberle permitido sanar sus heridas. Los fantasmas del pasado finalmente fueron liberados en ese abrazo. Con una nueva determinación en su mirada, Elena caminó hacia el letrero de «Se vende». Con todas sus fuerzas, lo arrancó de la tierra y lo arrojó a un lado. Se volvió hacia él y le dijo: «Te equivocaste. Tu lugar no es lejos. Tu lugar es aquí conmigo, si construimos un nuevo sueño juntos». Meses después, la finca de Elena ya no era un lugar de lucha solitaria, sino un hogar de colaboración. Alejandro, con las manos ahora curtidas por la tierra, y no solo por los negocios, aprendió a reparar bombas de agua, a entender los ciclos de la siembra y a encontrar valor en el cansancio físico. No abandonó su mundo, ni ella el suyo. Encontraron un equilibrio. Por las mañanas, él usaba su genio para los negocios, para abrir nuevos mercados para los productos de la finca. Por las tardes, ambos trabajaban la tierra codo a codo, construyendo un nuevo imperio, uno de amor y respeto mutuo. La gente del pueblo los veía pasar, y ya no veían al millonario y a la granjera. Veían a 2 personas que habían tenido el valor de derribar sus propias murallas, 2 almas que se habían perdido en el ruido del mundo y se habían reencontrado en el silencio del campo. Aquel día, todos en ese pequeño rincón de Jalisco aprendieron una lección fundamental. El orgullo puede construir imperios y fortalezas, pero solo la vulnerabilidad y el perdón tienen el poder de construir un verdadero hogar y de sanar las heridas más profundas del corazón. Descubrieron que el amor verdadero no exige que cambies tus sueños, sino que hagas espacio en tu corazón para acoger los sueños del otro. La verdadera riqueza no es lo que posees, sino la valentía que tienes para perdonar y para pedir perdón, liberándote de las cadenas del pasado. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia que acabas de escuchar? Escríbelo en los comentarios.
quiero leer tu reflexión. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesite recordar que para el amor nunca es demasiado tarde para volver a empezar.